tenemos el placer de presentar al doctor Alfredo Eduardo Zurita, quien es profesor titular de la asignatura Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Así es que tenemos ahora un investigador que es de nuestra casa de estudios. Él es el investigador principal del CONICET, en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, conocido como el CECOAL. Sus líneas de investigación están centradas en el estudio sistemático, filogenético, bioestratigráfico y paleobiogeográfico de uno de los clados endémicos de registro más frecuente en el Cenozoico de América del Sur, el Cenantra. En forma paralela, estudia las paleofaunas del Pleistoceno tardío de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, y de aquellos ensambles de mamíferos del Neógeno tardío de la Quebrada de Humahuaca y Puna, provincia de Jujuy. Tiene una rica producción científica, por solo citar que en los últimos 5 años tiene más de 30 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel, nacionales e internacionales. Y a lo largo de su trayectoria ha recogido más de 3.000 citas sus publicaciones. En el día de hoy nos va a disertar sobre mamíferos fósiles y paleoambientes del Neógeno tardío y Pleistoceno del NEA y áreas de altura de la Puna Oriental. Una historia de más de 8 millones de años. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Antes que nada, quería, bueno, saludar a todos y todos los que están presentes y agradecer a la doctora Leiva porque tuvo la deferencia de llamarme e invitarme a este simposio. Así que, bueno, muy agradecido a la Universidad del Nordeste en general. Bueno, como dijo la doctora Leiva, paso a... Ahí está. Bueno, como les decía la doctora Leiva, mi nombre es Alfredo Zurita, trabajo en el Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes Cenozoicos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, que es un instituto de doble dependencia aquí en Corrientes, que depende tanto de CONICET como de la UNE, ¿no? Bueno, como se intitula la charla, básicamente la idea que tenía a través de esta pequeña eh, presentación era mostrarles lo que venimos haciendo desde el laboratorio, desde hace aproximadamente, desde el año 2008, 2009, trabajando en unos afloramientos paleontológicos muy interesantes en la provincia geológica de La Puna, en la Puna Oriental, en la provincia de Jujuy, muy cerquita del límite con Bolivia. Es muy interesante porque documenta la historia de varios linajes de mamíferos endémicos sudamericanos de los últimos 8 millones de años, ¿no? Estamos trabajando, por supuesto, a medida que este trabajo fue incrementándose y empezamos a trabajar otras aristas de estos yacimientos paleontológicos, fue incorporándose mucha más gente de varias instituciones, entre ellas el Museo de la Plata, gente de la Universidad Complutense de Madrid, gente de la Universidad de Salta, la Universidad de Jujuy, el Instituto de Ecorregiones Andinas, así que tenemos un grupo bastante nutrido de especialistas en diversas facetas de la paleontología, ¿no? En su conjunto estamos trabajando básicamente lo que es la quebrada de Humahuaca, la famosa quebrada de Humahuaca que tiene afloramientos muy interesantes, que junto con la Puna Oriental nos dan una buena idea de la evolución de las biotas en los últimos 8 millones de años, ¿no? Y a su vez, como les decía, en los últimos 5 o 6 años empezamos a incorporar nuevos estudios, nuevas perspectivas de estudios a estos yacimientos. Una faceta muy interesante fue el estudio de los fitolitos. Para aquellos que no sepan, los fitolitos son una serie de corpúsculos silíceos que aparecen en las plantas y que tienen un gran potencial de fosilización. Por lo tanto, nos pueden dar muchísima información sobre las comunidades vegetales que acompañaban a estos mamíferos que estudiamos y en conjunto podemos armar un rompecabezas bastante completo de la historia evolutiva biótica y paleoambiental de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca, ¿no? Que son áreas de altura que son poco conocidas en comparación con áreas de llanura, ¿no? Bueno, básicamente, y la segunda parte de la charla, la última parte, pero que a nosotros siempre nos interesa, tiene que ver con nuestro accionar en cuanto a transferencia, a cómo transferimos, tratamos de transferir a la sociedad todo el conocimiento científico
que vamos generando, ¿no? Siempre que, que estamos trabajando en alguna región durante varios años, tratamos de involucrarnos con las comunidades y tratamos de transferir el conocimiento, que el conocimiento que nosotros generamos no solamente quede en el ámbito académico, científico, sino que también pueda transformarse en centros de interpretación, reservas paleontológicas, museos paleontológicos, que de alguna manera permitan a la gente apropiarse del patrimonio y, ¿por qué no?, tener una mejor vida, ¿no? A veces nosotros tenemos la política de que a veces puede parecer que no, ¿no? Pero desde las disciplinas, de las mal llamadas disciplinas básicas, también se puede hacer mucho para ayudar a que la gente vive mejor y que cuide su patrimonio geopaleontológico, que también es uno de los objetivos que tenemos cuando empezamos a trabajar acá en la Puna Oriental en el año 2009, ¿no? Bueno, como calculo que el público es bastante heterogéneo, antes de hablar de mamíferos fósiles y paleontología en general, me gustaría hacer una breve reseña de lo que es la paleontología, en tanto y en cuanto Argentina tiene el privilegio de ser una potencia a nivel mundial en paleontología. Claramente estamos entre los 8 o 9 países más importantes del mundo en términos de desarrollo de conocimiento paleontológico. Y fundamentalmente, Argentina es potencia, debe estar entre los 3 o 4 primeros países del mundo en paleontología de vertebrados. Desde la época de Ameguino, en el siglo XIX, Argentina se transformó en una potencia en el estudio de los vertebrados fósiles, que es tradición que sigue hasta la actualidad, ¿no? Y básicamente la paleontología es una disciplina bastante, la podríamos considerar bastante extraña, en el sentido de, como decía un famoso biólogo evolutivo, es un híbrido, está a medio camino entre la geología y la biología, ¿no? No es ni geología, pero tampoco es biología, entonces estamos a mitad de camino entre esas dos disciplinas. Pero básicamente uno la puede definir como una disciplina o una ciencia que estudia la evidencia de vida en el pasado geológico, fundamentalmente a través de su registro, que son los fósiles, ¿no? La paleontología es una ciencia enorme en tanto y en cuanto estudia desde las primeras evidencias de vida, hace aproximadamente unos 3.700, 3.800 millones de años, hasta los registros más tardíos que nosotros consideramos como fósiles, que son básicamente registros que tienen cerca de entre 10.000 y 11.000 años. Entonces se dan cuenta que el lapso temporal es enorme, lo cual ha hecho que dentro de la paleontología haya una diversificación de ramas gigantesca, ¿no? Y otra cuestión interesante también que viene al caso mencionar rápidamente es que cuando uno habla de fósil, el sentido común o la mayoría de la gente siempre piensa en el hueso que se fosilizó de un dinosaurio o de un mamífero, pero en realidad el concepto de fósil es bastante más abarcativo y nosotros lo utilizamos básicamente como cualquier evidencia directa o indirecta de que en algún momento en ese lugar hubo evidencia de vida, ¿no? Tal es así evidencias directas muy claramente pueden ser, no sé, el hueso de algún dinosaurio, de algún mamífero, los famosos registros de megafauna congelada en la tundra siberiana, como los rinocerontes lanudos o los famosos mamuts, eh, insectos o incluso vertebrados conservados en ámbar, pero también pueden ser evidencias indirectas, como por ejemplo las pisadas de un dinosaurio terópodo o de algún mamífero en un sedimento blando y que luego ese sedimento se preservó. También pueden ser los coprolitos, que básicamente son producto del metabolismo de las cianobacterias y que son una evidencia indirecta y que de paso nos dan la pauta de que hubo vida hace casi 3.800 millones de años, gracias a los estromatolitos. Y también tenemos casos extraños, como por ejemplo, es muy común encontrar en muchos afloramientos materia fecal fosilizada, que nosotros denominamos técnicamente como coprolitos. De hecho, estamos trabajando en Salta, en un lugar que tiene cerca de 6 o 7 millones de años y que tiene cualquier cantidad de coprolitos de materia fecal de carnívoros fosilizada, ¿no? Y se dan algunos casos extraños, como por ejemplo unos colegas que algunos años atrás reconocieron una especie nueva de armadillo, de un tatú que tiene cerca de 12 millones de años en lo que hoy es Colombia,
ya que encontraron los osteodermos, que forman parte de la coraza dorsal de estos armadillos, dentro de la materia fecal fosilizada, por ejemplo, de cocodrilos, ¿no? En ese yacimiento en Colombia son muy comunes los registros de cocodrilos, hay mucha materia fecal fosilizada de esos animales, y evidentemente dentro de la dieta de los cocodrilos estaban los armadillos. Cuando los paleontólogos empezaron a analizar el contenido de los coprolitos, nos dimos cuenta de que los osteodermos que estaban ahí adentro correspondían a una especie nueva para la ciencia, y es así que reconocimos una especie nueva de armadillo basado en los coprolitos, ¿no? Otra cuestión interesante tiene que ver con que cada fósil es una estructura, una pieza única e irrepetible, ya que, bueno, algunas estimaciones muy preliminares sostienen que en una población o en un conjunto de individuos, aproximadamente uno de cada 500.000 o uno de cada 1 millón de individuos o ejemplares tiene alguna posibilidad de fosilizarse y legarnos sus restos, ¿no? Así que eso, de ahí viene la importancia fundamental de preservar el patrimonio geopaleontológico a nivel mundial, ¿no? Y otra cuestión interesante, también para aclararlo rápidamente, es que, bueno, claramente acá no estamos hablando de los famosos dinosaurios que popularizó el cine estadounidense, sino que estamos hablando de mamíferos, ¿no? Y básicamente ya de mamíferos muy derivados de la última parte de la historia evolutiva de los mamíferos, porque estamos hablando de mamíferos que tienen entre 8 millones a los últimos 20.000 años, ¿no? Ya para ese entonces, hace 8 millones de años atrás, los dinosaurios habían desaparecido ya hacía más de casi 40 millones de años, esos enormes reptiles que dominaron los ecosistemas terrestres por más de 150 millones de años, y que sabemos que hace 66 millones de años todos los linajes no avianos de dinosaurios desaparecieron gracias a la caída de un meteorito en lo que es la península de Yucatán, y que terminó con todos los linajes no avianos de dinosaurios, ¿no? Paradójicamente, sabemos más sobre la extinción, sobre las causas de la extinción en los dinosaurios, un hecho que ocurrió hace 65 millones de años, que las causas que produjeron, por ejemplo, la extinción, la última extinción importante de la megafauna a nivel mundial hace unos 10.000 años, de los cuales todavía quedan muchos enigmas para dilucidar, ¿no? Y de hecho, dinosaurios y mamíferos son cosas tan distintas que la evidencia molecular y el registro paleontológico, que esta vez coinciden, nos indican que que ambos linajes se separaron, ambos grupos de organismos se separaron hace por lo menos unos 350 o 330 millones de años. Así que no estamos hablando, por supuesto, de dinosaurios, sino de mamíferos, muchos de los cuales todavía tienen representantes en la actualidad, ¿no? Bueno, un poco toda esta historia comienza en el año 2009, cuando yo estaba, bueno, en el Museo de la Plata, y a través de un llamado telefónico nos avisan que habían aparecido una serie de presuntos restos fósiles en la Puna Oriental, en un pueblito que yo desconocía, que se llama Calahoyo, muy cerca del límite con Bolivia. De hecho, la mitad del pueblo está en Bolivia y la otra mitad está en Argentina. Pero era muy interesante porque hasta ese momento, en esas áreas de altura, no había habido ningún registro fósil, ¿no? Así que, bueno, hicimos los permisos correspondientes con la provincia de Jujuy y nos fuimos hasta la famosa localidad de Calahoyo, al noroeste de la Quiaca. Nos encontramos con, bueno, la familia Portal, quien muy amablemente nos mostró lo que ellos presumían que eran restos fósiles. Bueno, lamentablemente, como pueden ver en el ángulo superior derecho, se trataba en realidad no de restos fósiles, sino de restos de caméridos actuales, que, bueno, llevaban cierto tiempo meteorizándose y que daban la impresión de ser restos fósiles, pero no lo eran, ¿no? Así que en ese momento quedamos un poco desilusionados, porque íbamos bastante entusiasmados a buscar esos fósiles. Pero Roque Portal, una de las personas, me contó que él, cuando era chico, se acordaba de haber visto un quirquincho gigante en una de las barrancas, ¿no? Así que tuvo la amabilidad de llevarme hasta el lugar, y efectivamente, como pueden ver en la foto del centro, no está muy claro, pero se ve lo que es la coraza dorsal invertida de un gliptodonte. Los gliptodontes fueron un grupo de mamíferos herbívoros muy emparentados con los armadillos actuales, pero que alcanzaron tamaños gigantescos. De hecho, algunas formas alcanzaron casi 2 toneladas. Así que ahí, bueno, se nos renovó el entusiasmo, porque efectivamente había fósiles por primera vez documentados
en la Puna Oriental, en la provincia de Jujuy, ¿no? Así que, básicamente, el fósil estaba debajo de una barranca, aproximadamente una barranca de unos 12 metros de profundidad. Estuvimos trabajando a 3.800 metros de altura durante 10 días. La comunidad entera se involucró en la extracción de este famoso gliptodonte. Fue un trabajo titánico. Aparte, bueno, a esa altura las condiciones no son las ideales. Y después de una semana, 8 días, pudimos, lo que nosotros llamamos en paleontología, armar el toco, es decir, una estructura de yeso que protege y soporta al fósil para cuando llegue el momento de la extracción. El tema es que yo me iba dando cuenta que a medida que íbamos preparando el material, ya de por sí un gliptodonte es un animal grande, eh, con todo el sedimento que estaba dentro de la coraza, porque la coraza estaba invertida. eh, Terminamos armando una estructura que yo calculaba que pesaba cerca de aproximadamente unos 500 kilogramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí terminó mi tarea. Tuvimos algunas ideas un poco alocadas, como por ejemplo hablar con el destacamento de gendarmería de La Quiaca para ver si nos podían prestar un helicóptero para poder levantar ese fósil, cosa que, bueno, resultó una idea, por supuesto, alocada, que no rindió ningún resultado. Así que el fósil quedó básicamente en ese lugar y yo me volví con realmente pocas esperanzas de poder rescatar ese gliptodonte. Sin embargo, un año después me llama el comisionado de Calahoyo dándome la sorprendente noticia de que la comunidad se había organizado y literalmente habían derribado gran parte de la barranca, habían generado una explanada gigantesca y con caballos y mulas habían podido extraer el gliptodonte y llevarlo hasta una cooperativa que estaba ahí en Calahoyo, ¿no? Cuando yo llegué al lugar y vi la obra que habían hecho, me pareció algo realmente increíble porque tiraron abajo la mitad de una barranca inmensa y arrastraron por más de 2 o 3 kilómetros este fósil que pesaba seguramente más de 500 kilogramos, ¿no? Y así es que durante mucho tiempo, durante 2 o 3 años, yo viajé durante 2 o 3 años a esta ciudad, a este pueblito de Calahoyo, a 3.800 metros de altura, y bueno, empezamos a limpiar el gliptodonte y en el medio aparecieron sucesos muy curiosos que tienen que ver con la cosmovisión andina del mundo, como por ejemplo una vez yo iba acompañado de un famoso antropólogo. Entonces en algún momento la comunidad se juntó, hicieron una reunión, me llamaron a mí, yo no estaba muy enterado de qué se trataba, pero después me enteré que en realidad la comunidad quería darle un nombre al gliptodonte, así que, bueno, para eso me habían convocado. En algún otro momento empecé a ver en Calahoyo, que son básicamente, usted imagine, es un pueblo a 3.800 metros de altura, que son 2 o 3 tiras de casas de adobe. Empecé a ver como una especie de llamadores de ángeles eh, eh, hechos de arcilla, que me llamaron mucho la atención. Y entonces empecé a preguntar a la gente del lugar porque no los había visto previamente. Y bueno, la gente me comentó, muchos habitantes de Calahoyo me juraron y perjuraron que en realidad era una forma de protegerse del gliptodonte, porque el gliptodonte durante las noches salía del lugar de donde lo estábamos preparando y recorría todas las calles del poblado, ¿no? Y eso fue una cosa que me fascinó porque la gente lo decía con un nivel de convencimiento alucinante, ¿no? Y que tiene que ver con la cosmovisión andina del universo, ¿no? Así que me pareció, esas cosas que se mezclan con la paleontología son realmente impresionantes, ¿no? Incluso me decían, tenga cuidado, doctorcito, no salga de noche porque se puede encontrar con el gliptodonte que sale a recorrer Calahoyo durante las noches, ¿no? Así que esas cosas son realmente cosas que uno se lleva de por vida, ¿no? Bueno, es así que terminamos de limpiar un poco el gliptodonte. El gliptodonte quedó, como ustedes pueden ver acá en la foto, en el ángulo superior izquierdo, una coraza casi completa de un animal que habrá pesado unos 400 kilos.
Y del otro lado está lo que nosotros llamamos en la cola el tubo caudal de ese gliptodonte, ¿no? Cuando lo empezamos a comparar con otros gliptodontes de edades parecidas, nos dimos cuenta de que probablemente se trataba de una nueva especie, ¿no? Bueno, ahí nos entusiasmamos bastante y empezamos a hacer campañas durante los años 2010 y 2011. Eh, y bueno, lamentablemente caminamos mucho, pero no encontramos nuevos registros de fósiles. Aparte de esa altura y con el tipo de terreno que hay en Calahoyo, es bastante complicado trabajar más de una semana porque uno termina con un estado de agotamiento extremo. Así que bueno, nos fuimos bastante desilusionados hasta que colegas de la Universidad de La Plata y del Instituto de Ecorregiones Andinas nos entusiasmaron a formar una especie de alianza y a seguir buscando, porque en paleontología tenemos un dicho que es la ausencia de evidencia no indica evidencia de ausencia, es decir, que los fósiles no estén, no significa que no estén presentes, sino que necesitamos por ahí más esfuerzo de muestreo para encontrarlos, así que nos volvimos a entusiasmar, tomamos fuerza y arrancamos nuevamente a buscar fósiles, ¿no? Y a partir del año 2012, 2013 empezamos a sumar, bueno, gente de varias instituciones. Y es así que empezamos, cuando más gente empezó a trabajar, teníamos más ojos mirando los sedimentos, ya nos habíamos acostumbrado también al tipo de fósiles que aparecían, porque eran, digamos, cada yacimiento tiene una particularidad importante en los fósiles, entonces uno tiene que acostumbrarse a verlos y a reconocerlos. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con fósiles mucho más modernos, no fósiles que tenían esta antigüedad. Así que empezamos efectivamente a encontrar nuevos registros, ¿no? Y es así que básicamente empezamos a trabajar en dos localidades. Originalmente trabajamos en Calahoyo, que es esta localidad que aparece aquí en el puntero, y después de varios años empezamos a trabajar en otra localidad que está a unos 15 o 20 kilómetros al noroeste, que se denomina Casira. Básicamente Casira y Calahoyo son dos cuencas distintas, pero que las dos nos han dado una gran cantidad de restos fósiles y que en su conjunto documentan gran parte de estos 8 millones de años de historia evolutiva que yo les digo, ¿no? Calahoyo es bastante más compleja de prospectar, de caminar y de encontrar fósiles, porque básicamente son barrancas en los que uno tiene que ir caminando, no hay un solo centímetro de superficie plana, y a 3.800 metros eso se vuelve una tarea bastante compleja, trabajar todos los días 10 horas diarias buscando fósiles en Calahoyo. En Casira la situación es bastante más fácil, porque son estratos más planos, entonces uno puede caminar más tranquilamente, ¿no? Nosotros como estrategia para trabajar lo que hacemos es, un día trabajamos en Calahoyo, cuando terminamos muy cansados de Calahoyo, nos pasamos a Casira, que son yacimientos más fáciles para caminar y de paso descansamos un poco, ¿no? Pero nunca podemos trabajar más de 10 días seguidos porque, bueno, nos gana el cansancio y realmente es una tarea bastante agotadora, ¿no? Bueno, y a su vez también fuimos incorporando, no solamente empezaron a aparecer muchos restos fósiles en ambas localidades, sino que además empezamos fundamentalmente a través de la doctora Silvina Contreras y de geólogos de la Universidad de Salta y de la Universidad de Jujuy. Empezamos a trabajar un poco con los fitolitos, estos corpúsculos silíceos de los vegetales que nos dan mucha información, y a ver un poco la geología del lugar, ¿no? Porque hasta ese momento únicamente nos habíamos enfocado en los fósiles que aparecían, ¿no? Y es así que empezamos, a partir del año 2015, empezaron a aparecer fósiles, empezamos a trabajar sistemáticamente desde los niveles más basales que aparecían en Calahoyo hasta las secciones más superiores que aparecían en Casira, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en Calahoyo, bueno, empezamos a encontrar algunos registros de fósiles interesantes, ahora les muestro algunos que aunque parezcan fragmentarios, a nosotros nos daban mucha información. Aquí pueden ver en el ángulo superior izquierdo una hemimandíbula izquierda, parte de una mandíbula, y una serie de osteodermos, que ustedes se darán cuenta que pertenecen a un armadillo, y otros osteodermos que aparecen del otro lado, que pertenecen también a dos ejemplares distintos. Y a su vez empezaron a aparecer también registros de roedores. Esta es parte de una mandíbula de un roedor que corresponde al género Prolagostomus. Eh, y estos dos roedores, el género Prolagostomus y el género Stenotatus,
que es el armadillo que ustedes ven ahí arriba, el armadillo fósil, nos dio bastante información porque hasta ese momento no habíamos encontrado, digamos, la meca de cualquier, la aspiración de cualquier paleontólogo cuando trabaja en un yacimiento es encontrar algún nivel de sedimento que se pueda datar, ¿no? Nosotros teníamos la esperanza de encontrar niveles de cenizas volcánicas para datar. Habíamos encontrado algunos niveles de ceniza volcánica porque en ese momento, como producto de la orogenia andina, había mucho vulcanismo y encontramos varios niveles de lo que nosotros técnicamente llamamos tobas, que son niveles de ceniza volcánica que se pueden datar a través de los circones, pero lamentablemente eran tobas muy sucias, muy retrabajadas, que cuando las llevamos al laboratorio no teníamos posibilidades, no tenían suficientes circones como para datarlo. Pero cuando apareció este roedor Prolagostomus y el armadillo Stenotatus, son buenos, los paleontólogos a veces tenemos que usar la fauna que encontramos como para poder estimar una edad. Y bueno, tuvimos suerte porque tanto Prolagostomus como este armadillo del género Stenotatus y probablemente otro armadillo que era una especie de un género nuevo, aparecían registros muy parecidos, habían sido publicados por investigadores que habían trabajado en dos localidades en el sur de Bolivia, en dos localidades famosas que son Quebrada Honda y Cerdas, que sí están datadas y que tienen aproximadamente entre 14 y 12 millones de años. Además, el armadillo Stenotatus y el roedor Prolagostopus aparecen en Patagonia, en yacimientos paleontológicos que tienen más o menos entre 15 y 14 millones de años. Con lo cual nosotros pudimos inferir con cierta razonabilidad y seguridad de que esos sedimentos basales que aparecían en Calahoyo tenían más o menos esa antigüedad. Estamos hablando de unos entre 14 a 12 millones de años. Cuando empezamos a incorporar el estudio de los fitolitos, estos corpúsculos silíceos, eh, dijimos, bueno, si estamos entre los 12 y los 14 millones de años, es lo que nosotros conocemos como la parte final del óptimo climático del Mioceno medio, es decir, un momento en donde las temperaturas a nivel mundial fueron marcadamente más elevadas que en la actualidad. De hecho, para que ustedes se den una idea, en Patagonia, en ese momento, a comienzos del óptimo climático, había monos, había primates, hay muchos registros de primates en Patagonia, así que decíamos, bueno, los fitolitos, estamos en ese momento, lo cual era interesante porque hay pocos lugares de Sudamérica que registran la parte final del óptimo climático del Mioceno medio. Estamos en ese momento y los fitolitos de alguna forma avalaban esa interpretación porque habíamos encontrado mucha evidencia de vegetación asociada a ambientes húmedos, incluso espículas de esponjas, evidencias de algas y diatomeas. Entonces dijimos, bueno, perfecto. Entonces sabemos que cronológicamente esta sección basal corresponde al Mioceno medio. Estamos entre los 12 y los 14 millones de años, prácticamente en una hipótesis bastante interesante, soportada también por los registros de fauna, ¿no? Eh, Sin embargo, una cosa que por ahí no nos cerraba mucho es que estos niveles basales eran básicamente, se depositaron a través de corrientes de lodo, de barro, corrientes con mucha energía de barro, son sedimentos muy finos, pero que estaban muy plegadas, muy falladas por el tectonismo, ¿no? Evidentemente, en el momento en que se depositó o inmediatamente posterior a esa depositación de esa parte basal, hubo mucho tectonismo que generó rupturas, plegamientos y fallas en esos niveles, ¿no? Y ahí no nos cerraba tanto esa antigüedad de entre 12 y 14 millones de años que decíamos nosotros, porque no teníamos registrado tanta actividad tectónica en la zona para ese momento. Pero bueno, era la hipótesis que manejábamos en función de la evidencia que teníamos disponible para ese momento, ¿no? Después seguimos haciendo campañas paleontológicas a lo largo de varios años y empezamos a trabajar no tanto en la sección inferior, en la parte de aquí abajo, sino que empezamos a trabajar aquí arriba, en la sección superior, y empezaron a aparecer también, como por arte de magia, numerosos restos fósiles, ¿no? Entre ellos, bueno, acá pueden ver básicamente los registros de algunos armadillos. Evidentemente los armadillos fueron
elementos de la fauna muy comunes en esos afloramientos en esa época. Eh, la foto que se ve aquí arriba de este conjunto de osteodermos es algo bastante enigmático. Nosotros lo venimos estudiando desde hace bastante tiempo y nos da la sensación de que son especies nuevas para la ciencia, lo cual no es raro porque estamos trabajando en áreas de altura en donde antes no había estudios previos y que evidentemente tenían una biota muy distinta a la que uno puede encontrar en los ambientes de llanuras que están mucho más estudiados en Sudamérica, ¿no? Así que muy probablemente sean especies nuevas. Pero en la foto de aquí abajo, en el ángulo superior izquierda, encontramos un montón de osteodermos de un animal muy grande, de un armadillo muy grande. El nombre científico es Macrocorobates scalabrini. Y ese registro estuvo muy bueno porque Macrocorobates scalabrini, al igual que, ¿se acuerdan del armadillo que habíamos visto anteriormente y el roedor, Prolagostomus y Stenotatus? Sabemos bastante bien la distribución cronológica, o sea, el tiempo en el cual vivió Macrocorobates en otras partes de Sudamérica. Y sabemos que, por ejemplo, en la región pampeana, Macrocorobates vivió entre los 8 a 5 millones de años. Entonces, pudimos suponer, utilizando el mismo tipo de razonamiento que habíamos usado para la sección inferior de esta secuencia sedimentaria, que lo que venía por arriba de la sección inferior correspondía a lo que nosotros conocemos como la parte final del Mioceno, ya no el Mioceno medio, sino el Mioceno tardío, que tenía aproximadamente entre unos 8 y unos 5 millones de años, ¿no? Ahí tuvimos que aceptar que teníamos como una especie de discordancia temporal, porque lo de abajo suponíamos que terminaba cerca de los 12 millones de años, y después teníamos una especie de hiato, un vacío temporal, lo cual sucede muchas veces en paleontología, que los sedimentos no se depositan o se erosionan y perdemos información. Teníamos un hiato importante y después venía esta parte que arrancaba en los 8 y terminaba cercano a los 5 millones de años, ¿no? Hasta ahí la historia venía bastante bien. De hecho, seguimos encontrando fauna en este nivel superior, que estaba por arriba del nivel basal. Encontramos esto que aparece acá arriba, que es, con imaginación y conociendo un poco de anatomía, es un perezoso, es parte del cráneo de un perezoso que preserva, aquí lo que vemos son los alvéolos de los molariformes, un perezoso bastante grande, perezoso terrestre, que también pudimos asignarle una especie que sabemos que tiene cerca de 5 millones de años. Entonces dijimos, bueno, evidentemente estamos afianzando nuestra hipótesis de que estos niveles superiores tienen entre 8 y 5 millones de años. Y el famoso gliptodonte que habíamos encontrado al comienzo de toda esta historia también venía de estos niveles. Pensábamos que era una especie nueva, correspondiente al género Eosclerocaliptus, pero lo interesante es que el género está bastante bien acotado cronológicamente y también va entre los 8 y los 4 o 5 millones de años, ¿no? Con lo cual, nosotros teníamos razonable certeza de que los paquetes superiores que venían por debajo de este paquete inferior correspondían al Mioceno más tardío, casi al Plioceno, entre los 8 y los 5 o 4 millones de años. Bueno, básicamente, una cuestión interesante es que estos paquetes sedimentarios, que están representados, bueno, básicamente por estas columnas estratigráficas integradas, que no tienen sentido, pero muestran de dónde vienen los fósiles en la sección superior, ya muestran una variabilidad ambiental bastante importante en cuanto a los agentes que depositaron los sedimentos, ¿no? Yo les decía que la sección inferior básicamente eran corrientes de lodo, aludes de barro que fueron depositando los fósiles, pero por arriba, lo que nosotros consideramos como el Mioceno tardío y la parte inicial del Plioceno, lo que encontramos son incluso depósitos aluviales traídos por el agua hasta depósitos con gran cantidad de conglomerados, es decir, con muchas rocas, lo cual también nos indica ambientes de alta energía, hasta depósitos eólicos, ¿no? Es decir, que por ahí de alguna forma nos indicaba que había pasado bastante tiempo la depositación de esa secuencia porque había diferentes tipos de ambientes que habían sedimentado lo que nosotros encontrábamos después cuando armábamos los perfiles. Bueno, estos son básicamente algunos de los fósiles que fuimos encontrando en esta sección. Hasta ese momento no habíamos trabajado todavía en Casira, sino en Calahoyo.
habíamos hecho muy buenas migas con la gente de Calahoyo, así que ellos nos insistían que todos los años fuéramos a Calahoyo, hacíamos charlas, talleres también con las escuelas, así que sí, trabajamos 5 o 6 años en forma ininterrumpida en Calahoyo, ¿no? Bueno, y hasta ese momento entonces lo que nosotros decíamos, bueno, en Cala 8 lo que aflora es una sección inferior que para nosotros tenía estos registros de roedores y de armadillos que nos decían que estábamos cerca del Mioceno medio, en un momento de bastante calor y bastante humedad, y lo que venía arriba ya era más moderno, correspondiente al Mioceno tardío, entre los 8 y los 5 millones de años. Esa era la hipótesis que manejábamos, ¿no? Los geólogos, digamos, nos decían que incluso lo que venía por debajo en la sección inferior era tan distinto a lo que venía por arriba que para ellos es una unidad geológica nueva que tenemos que definir y caracterizarla. Y lo que venía por arriba es la sección inferior de lo que en 1960 un norteamericano que trabajó mucho denominó formación Tafna. Él no encontró fósiles, pero más o menos le dio una edad que correspondía más o menos con la que nosotros, la que nosotros sosteníamos que tenía entre 8 y 5 millones de años. Bueno, y los fitolitos básicamente nos mostraban eso, ¿no? Que la sección basal, que para nosotros correspondía con el óptimo climático del Mioceno, tenía una gran variedad de plantas, básicamente de plantas C3, indicadores de climas relativamente húmedos, incluso con la presencia de cuerpos de agua, y que cuando nosotros nos íbamos para arriba en la secuencia, nos íbamos hacia la sección superior, en donde aparecían estos otros armadillos, el clima se volvía progresivamente más árido, ¿no? Lo cual cerraba bastante bien nuestra historia, porque sabemos que a nivel mundial, después del óptimo climático del Mioceno medio, a partir de los 11 millones de años, el clima en el mundo se fue haciendo cada vez más frío y más árido, lo cual coincidía con el registro de fitolitos y con el registro de fauna que teníamos hasta ese momento, ¿no? Después, alguien nos comentó que había otra localidad muy interesante que se llamaba Casira, un poquito al noroeste de Calahoyo. Fuimos a pedir los permisos correspondientes a la provincia de Jujuy y empezamos a trabajar en esta otra localidad que resultó ser muy fosilífera y otra ventaja importante que era mucho más fácil de trabajar que Calahoyo, que se denomina Casira, ¿no? Acá hay una vista básicamente de lo que son los afloramientos de Casira, que son básicamente sedimentos arenosos, areniscas, intercalados por ahí con algunos niveles de mayor energía, conglomerádicos, con muchos clastos, muchas piedritas. Y también lo que tenemos son bastantes niveles de ceniza volcánica, ¿no? Evidentemente, al momento de la depositación de Casira, hubo una intensa actividad volcánica porque tenemos muchos registros de tobas, ¿no? Lamentablemente tratamos de datar estas tobas, estos niveles de cenizas volcánicas, pero no tuvimos mucho éxito. Así que estamos todavía a la espera de encontrar algún nivel que pueda ser datable, ¿no? Un problema interesante que tenemos en Casira y en Calahoyo es que siempre estamos muy cercanos a límite con Bolivia. De hecho, estamos prácticamente a metros del límite con Bolivia y siempre tenemos que tener mucho cuidado de dónde extraemos los fósiles y no pasarnos al lado boliviano para no generar problemas diplomáticos entre los dos países. Así que siempre estamos trabajando con GPS y teniendo cuidado de no cruzar la frontera, ¿no? Pero en Casira empezaron de a poquito a aparecer restos fósiles. Esto es la parte de un fémur, estas dos fotos que están arriba, una la parte inferior y la otra la parte superior. Después empezaron a aparecer restos craneanos. eh, Empezamos a analizar más en detalle y nos dio la impresión de que, a pesar de que eran restos bastante fragmentarios, se parecían mucho a unos perezosos terrestres que aparecen en el altiplano boliviano, básicamente en gran parte del altiplano boliviano e incluso en Perú, pero no estábamos seguros, ¿no? Entonces nos contactamos con nuestros colegas bolivianos que trabajan allí y empezamos a comparar y probablemente decíamos que estábamos en presencia de la misma especie de perezoso, lo cual era una hipótesis interesante porque nos permitía sostener que lo que estaba en Casira ya correspondía al Plioceno, es decir, sedimentos que van entre los 5 y aproximadamente los 2 millones de años, porque esa era la antigüedad, es la antigüedad que tienen los registros de ese perezoso en los afloramientos bolivianos que sí están bien datados. Pero era una hipótesis que
para contrastarla, para ponerla a prueba necesitábamos más registros, ¿no? Y es así que empezaron a aparecer más registros. Acá hay una mandíbula bastante completa de este perezoso, lo cual, a partir de algunos caracteres que, bueno, no tiene sentido aquí mencionar, efectivamente comprobamos que corresponden a un género de un perezoso terrestre que vivió sobre todo en el altiplano boliviano, que corresponde a la especie Cimomilon ucasamamensis. Fue definida por unos franceses y luego estudiada más en detalle por colegas bolivianos y europeos. Eh, entonces supimos con certeza que si en Bolivia este perezoso terrestre estaba en yacimientos que tenían entre 6 o 7 millones de años hasta los 3 millones de años, podíamos suponer que los sedimentos de Cassira tenían aproximadamente esa antigüedad y que correspondían a la sección superior de la formación Tafna, cuya sección inferior aparecía, como yo les he dicho, en Calahoyo. Ahí teníamos la historia bastante bien armada, ¿no? Hasta que un día casi morimos de un infarto cuando empezamos a encontrar estos registros de perezosos casi completos. Este es un registro, un cráneo con una mandíbula de un perezoso que uno lo mira y tiene un nivel de preservación como yo pocas veces vi en mi vida, y que nos permitió corroborar que efectivamente corresponden a la especie Cimomilon ucasamamensis, un perezoso que pesó unos 350 kilogramos y que hasta ese momento se pensaba que era endémico del Plioceno del altiplano boliviano y que nosotros nos encontramos en la Puna Oriental, en la Argentina, ¿no? Un dato curioso es que evidentemente estos animales estaban comiendo alimentos con mucho poder abrasivo, con mucho polvo, porque este animal tenía la superficie de desgaste, la superficie oclusal de los dientes, tenía un nivel de desgaste increíble, ¿no? Señal de que el bicho estaba comiendo material vegetal con bastante polvo, muy abrasivo, porque el nivel de desgaste que tenía era tremendo, ¿no? Esto, bueno, son otros registros, empezaron a aparecer un montón de registros que nos llevaron a la conclusión de que es la misma especie que aparece en el Plioceno de Bolivia, que nuestros colegas estudiaron también, ¿no? Bueno, aparecieron un montón de registros, de hecho es el perezoso que más frecuentemente aparece ahí en Cassira. Y otra cuestión muy interesante que empezamos a encontrar en los mismos niveles toda una secuencia ontogenética, es decir, individuos de distintas edades en los mismos niveles, desde individuos muy juveniles hasta bichos, hasta ejemplares adultos, ¿no? De hecho, esta es la secuencia ontogenética prácticamente más completa que se conocen para estos perezosos terrestres fósiles, lo cual nos llevó a publicar hace poquito con la doctora Quiñones, y integrantes del laboratorio, un paper donde analizamos los cambios morfológicos asociados a la ontogenia de estos perezosos, ¿no? Desde formas juveniles hasta individuos adultos, y encontramos una serie de cambios impresionantes, sobre todo a nivel de la mandíbula, que eran impensados para nosotros hasta ese momento. Acá hay una reconstrucción del aspecto que pudo haber tenido Cimomilon con dos crías, digamos. Y un poco más en forma más atrevida, pero también un poco más especulativa, y utilizando algunas fórmulas que habían utilizado algunos colegas, empezamos a inferir algunas cuestiones paleobiológicas y ecológicas de este perezoso de Cimomilon. Lo que pudimos ver desde el punto de vista empírico es la secuencia en la cual los dientes empezaban a ser funcionales, que hasta ese momento no se sabía. Supimos que los primeros, el molariforme 2 y el 3 eran los que primero empezaban a desgastarse, luego el primer molariforme y después el primer caniniforme. Como teníamos restos tan completos, también hicimos algunas estimaciones de masa corporal, combinando ecuaciones que habían utilizado otras personas, otros colegas con papers ya publicados, y nos dio que estos perezosos pesaban aproximadamente entre unos 250 a unos 330 kilogramos, ¿no? Un perezoso de tamaño medio, teniendo en cuenta que las formas terminales de estos animales del Pleistoceno podían llegar a pesar, había formas de más de 3 o 4 toneladas, ¿no? También usamos fórmulas para ver el tiempo de gestación que podían tener estos animales. Nos dio aproximadamente unos 9 o 10 meses, lo cual también coincidía con lo que estaba publicado en la literatura. Y nos dio que estos animales vivían un promedio de entre 14 y 16 años, ¿no? Que también era más o menos algo, si bien es especulativo, son cuestiones interesantes de ir explorando, ¿no? Y otra cuestión muy interesante es
empezamos a analizar a lo largo de la extensa distribución latitudinal que tienen estos perezosos. Aquí pueden ver, hay un mapa, tal vez un poco pixelado, pero que muestra la distribución que tienen desde el extremo norte de Argentina hasta Cusco, siempre en áreas de altura superiores a los 3.000 metros de altura. eh, que estos perezosos aparecen en los mismos yacimientos con otras asociaciones de perezosos. No eran los únicos perezosos terrestres, sino que también habían otros. Pero cuando uno empieza a analizar la morfología de lo que llamaríamos el hocico, la región anterior de estos animales, esto nos da mucha información porque nos indica qué tipo de vegetación comen en función de la morfología del hocico. Cuando veíamos eso en los fósiles, nos dimos cuenta de que siempre Cimomilodon, este perezoso, aparecía asociado a otros perezosos que tenían una morfología completamente distinta, lo cual nos daba una idea de que evidentemente había una especie de partición de nichos y que si bien coexistían varias especies distintas de perezosos, en realidad estos se alimentaban de probablemente vegetación diferente para evitar una competencia, ¿no? Eso es algo bien interesante que cuando analizamos los perezosos asociados a Cimomilodon, vimos que siempre aparecían perezosos con morfologías distintas a las de Cimomilodon, lo cual nos daba la idea de que había una especie de partición de nicho para evitar la competencia, ¿no? Y otra cosa interesante es que nos empezó a dar la idea de que la presencia de Cimomilodon desde Cusco, pasando por el altiplano boliviano hasta la Puna Oriental, nos estaba indicando cierta similitud paleobiogeográfica y paleofaunística entre toda esa región, ¿no? Todo venía bien hasta que empezamos a seguir trabajando y hace unos 4 o 5 años atrás, encontramos un fósil que nos dejó desconcertado por mucho tiempo y que quedó en stand-by porque no sabíamos realmente qué era. Se trata de lo que está aquí, estas fotos, que básicamente es el radio, la ulna y una mano izquierda casi completa. Sabíamos que era un perezoso, pero cuando comparábamos con todos los perezosos que conocíamos, eh, prácticamente no teníamos forma de asimilarlo a ninguna de las especies conocidas, ¿no? Hasta que comenzamos a comparar con lo que yo creo que son uno de los grupos más enigmáticos de mamíferos, que es un linaje de perezosos fósiles que progresivamente fue adaptándose al explotar ecosistemas marinos y que aparece es una secuencia anagenética, es decir, de evolución unilineal, que aparece en la formación Pisco en la costa pacífica de Perú. La formación Pisco arranca en los 8 millones de años y termina aproximadamente en los 3 millones de años, y ahí lo que uno ve es una evolución unilineal, es decir, en un solo sentido, de un grupo de perezosos que en su anatomía, como hay restos muy completos, los paleontólogos han podido ver que en su anatomía, progresivamente las distintas especies se iban adaptando cada vez más en forma especializada a explotar recursos marinos. Como hasta en ese momento solamente habían aparecido en la costa pacífica de Perú, los paleontólogos que trabajaron con este grupo de perezosos y reconocieron 4 o 5 especies, desde las más basales que mostraban menos características, menos adaptaciones a los ambientes marinos, hasta las formas más derivadas, las últimas formas, las últimas especies que mostraban clarísimas adaptaciones a los ambientes marinos. La hipótesis lógica que postularon es que hoy en día la costa pacífica de Perú, como todos sabemos, es un desierto, ¿no? Esa aridización, desertificación empezó en el Mioceno, probablemente en el Mioceno medio. Entonces, probablemente esa desertificación fue un estímulo importante que hizo que estos perezosos, al tener cada vez menos recursos en ecosistemas continentales, fueran adaptándose a explotar los ecosistemas a un nicho marino, ¿no? Así que esa básicamente fue la interpretación de la historia evolutiva de este grupo de perezosos, que es alucinante, porque tiene unas adaptaciones a los ambientes marinos y aparecen sedimentos marinos que es increíble, ¿no? Y después esa hipótesis se vio un poco confirmada porque en el norte de Chile
en la formación Bahía Inglesa, que tiene una antigüedad parecida a la formación Pisco en Perú, aparecieron nuevos registros de este perezoso, que el género corresponde a Thalassocnus, por el prefijo talasa, que quiere decir mar, este, también en ambientes marinos, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis de estos colegas de que evidentemente era un grupo de perezosos adaptados progresivamente a ambientes marinos, se confirmaba bastante bien, ¿no? El tema es el lío, el ruido que metimos nosotros cuando aparecieron los registros de estos perezosos en la Puna, a más de, actualmente a unos 3.800 metros. Nosotros calculamos que, hicimos algunas estimaciones y calculamos que para ese momento la Puna tenía cerca de 2.000 metros, pero siempre nos preguntábamos, ¿qué hacía un perezoso marino a más de 1.200 kilómetros de la formación Pisco en Perú, donde habían aparecido hasta ese momento, y a más de 800 kilómetros de la formación Bahía Inglesa en Chile, y en un ambiente completamente continental, ¿no? Porque Casira es un ambiente continental, ahí no hubo ingresiones marinas ni absolutamente nada por el estilo, ¿no? Eso nos planteó un interrogante bastante importante y fuimos muy cautos a la hora de asignar y de publicar este trabajo porque no queríamos meter la pata ni tampoco postular hipótesis muy arriesgadas, pero bueno, la anatomía, después de estudiar todo el material que había de Thalassocnus, de este perezoso marino, la anatomía era exactamente igual, ¿no? Así que bueno, publicamos el trabajo, efectivamente la anatomía básica nos dice que es Thalassocnus. De hecho, cuando generamos una filogenia, lo interesante es que la morfología de lo que nosotros encontramos en Casira es muy parecida a las formas basales de Thalassocnus. Eso nos dio una pista importante porque quiere decir que no estamos delante de las especies más derivadas, más especializadas en los ambientes marinos, sino de las especies que recién empezaban a explotar ecosistemas acuáticos, ¿no? Así que eso nos llevó a postular dos hipótesis para poder explicar la presencia de Thalassocnus en un ambiente continental. Una es, básicamente, la primera hipótesis que nosotros podemos sostener es que, evidentemente, la progresiva aridización que está registrado desde el Mioceno en la costa pacífica, lo que hizo fue básicamente estimular la dispersión de este perezoso, primero por la costa pacífica hasta probablemente el norte de Chile, y luego hacia áreas continentales, fundamentalmente la Puna Oriental, en busca de probablemente condiciones más favorables, ¿no? A favor de esta hipótesis es que, como yo les digo, es de las especies más basales que no está completamente adaptada a la vida marina. Y la hipótesis alternativa que nosotros postulamos es que también probablemente la distribución original de Thalassocnus abarcó un área mayor de la que nosotros pensábamos que estaba limitada a la costa pacífica y abarcaba lo que hoy es Chile, Perú y Argentina, y que después las formas más derivadas, más evolucionadas de Thalassocnus fueron especializándose o restringiéndose a ambientes litorales marinos cada vez en forma más marcada, ¿no? Y a esto se sumó que los fitolitos nos dieron una mano en esto, estos corpúsculos silíceos nos dieron una buena mano con esto porque los análisis que hizo la doctora Contreras, nuestra especialista en fitolitos, nos indicaron que en algunos niveles de Casira aparecen evidencias de haber existido cuerpos de agua. O sea, hay registros, evidencias de algas, diatomeas, espículas de esponjas. O sea que en algunos momentos ahí tuvimos cuerpos de agua que probablemente pudieran haber sido utilizados por estas especies, esta especie de basal bastante primitiva de perezoso, para poder vivir en ese tipo de ambientes, ¿no? Así que bueno, fue una sorpresa importante encontrarnos con este tipo de fauna en un ambiente completamente continental y esa es la explicación que nosotros le damos hasta el momento, ¿no? Bueno, estos son los nuevos registros. Eh, y después empezaron a aparecer también otros registros de otros mamíferos. Básicamente, bueno, rápidamente aparecen registros de ungulados, que notoungulados, son un linaje también endémico sudamericano. Esto es parte de un cráneo.
junto con una mandíbula de un animal que tiene características parecidas a una mezcla de rinoceronte con hipopótamo, y que también nos decía que estábamos cerca del Plioceno. Estos son otros registros y la evidencia de fitolitos, que más o menos es lo que yo les dije, ¿no? Hasta que en algún momento tuvimos la suerte de encontrar un nivel de ceniza volcánica que nos permitió datar estos sedimentos. Pudimos datar la sección superior de lo que yo había hablado inicialmente, de esa sección inferior con la cual habíamos trabajado, que nosotros suponíamos que tenía entre 14 y 12 millones de años. Cuando datamos los circones, nos llevamos la sorpresa de que en realidad esos niveles eran mucho más modernos y que tienen cerca de 8 millones de años, con lo cual tuvimos que reinterpretar un poco toda la cronología de lo que veníamos estudiando, ¿no? Bueno, eh, así que ahora básicamente lo que sabemos es que la parte más basal de Calahoyo tiene cerca de 8 millones de años, lo que viene por arriba tiene entre 7 y 5 millones de años, y después lo que está en Casira sí ya corresponde al Plioceno, que tiene entre 5 y 2 millones de años. Y finalmente, para, bueno, terminar, digamos, porque veo que se me hizo tarde con esta charla, siempre tuvimos, que yo les decía, una faceta bastante importante con las comunidades. Lo que estamos tratando ahora con estas comunidades de Calahoyo, Cieneguilla y Casira, que son las tres comunidades que están ahí en los alrededores de los afloramientos, es generamos muchas charlas, talleres, estamos tratando de armar centros de interpretación y museos, para que de alguna forma las comunidades se apropien ¿Qué le pasa? Me convierto del en patrimonio algo. paleontológico, ¿no? Bueno, estas son algunas de las acciones que hemos encarado con estas comunidades. Y básicamente terminando ya esta parte de los 8 millones de años que yo les decía, los últimos 60.000 años ya no están representados en la Puna ni en la Quebrada Humahuaca, sino que tenemos la suerte de encontrarlos aquí en el NEA. El afloramiento más famoso que tenemos es Arroyo Toropí, el cual tiene cerca de 60.000 años y es literalmente parafraseando a Darwin cuando llegó acá a Argentina y empezó a encontrar fósiles y dijo que este era un cementerio de fósiles. El Arroyo Toropí, que es una reserva paleontológica hoy en día, que está ubicada al sur de Bellavista, unos 10 kilómetros, es literalmente un cementerio de los grandes mamíferos que vivieron hace aproximadamente unos 50.000 años. Tenemos dataciones confiables de estos mamíferos. Estas son algunas de las representaciones que pudimos hacer en función de los cientos y cientos y cientos de fósiles que venimos colectando desde hace 50 años, de la década del 70, con el doctor Hertz y Beatriz Álvarez, y que nos muestran un poco la megafauna que vivió en Corrientes y en toda Sudamérica hace unos 50.000 años. Todo venía bien hasta que aparecieron hace unos pocos años. Siempre suponíamos que estábamos en presencia de un clima bastante cálido, por la antigüedad, hace 50.000 años estábamos prácticamente en un clima parecido al actual, pero en Toropías aparecieron hace poquito el registro de un cauquén, que es un bicho básicamente de distribución austral, a lo que se sumó el registro de un ñandú patagónico, que estamos por publicar ahora, lo cual nos da una idea de que la dinámica paleoambiental del Pleistoceno tardío de los últimos 60.000 años del nordeste argentino es mucho más compleja de lo que pensábamos, porque han aparecido bichos o animales que tienen hoy en día una distribución prácticamente austral, así que estamos tratando de buscar algunas hipótesis alternativas para explicar eso, ¿no? Y los últimos 20.000 años, casi en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno, prácticamente cuando ya la megafauna desaparece hace 10.000 años, está representado en las barrancas del río Bermejo, tanto del lado del Chaco como de Corrientes, en donde hicimos varias dataciones y prácticamente son los últimos registros de megafauna que tenemos, porque las dataciones han dado entre 20.000 y 10.000 años, que es el momento en donde la megafauna ya desaparece. También hay una enorme diversidad de megamamíferos, que son bastante más tardíos que los que aparecen en Toropí, que tienen cerca de 50.000 años, ¿no? Pero que en conjunto documentan la evolución de las biotas durante los últimos 60.000 años hasta la extinción de estos grandes mamíferos, ¿no? Y lo que hicimos, bueno, yo les decía, básicamente acá sí pudimos transferir todo el conocimiento que generamos en Toropí a partir del año 2015 con un convenio entre CONICET, el gobierno provincial, el gobierno municipal. Creamos
el Museo Paleontológico, el Paleomuseo Toropí en Bellavista, que yo recomiendo enfáticamente que lo visiten si van, porque luego pueden hacer una visita guiada por la Reserva Paleontológica, que es un lugar alucinante, donde uno literalmente va caminando y mirando los huesos fosilizados de los grandes animales. Es una experiencia única. Y también hemos terminado hace el fin de semana pasado y reinauguramos el área de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Amado Bonpland de Corrientes, también a través de un proyecto del lamentablemente desaparecido ex-MinSIC, el programa Impactar, en donde lo que hicimos fue una puesta en valor, teniendo como eje toda la megafauna de Toropí. En el área de paleontología hemos incluido réplicas hiperrealistas de los animales, infografía, nueva información, utilización de tomografías y impresoras 3D para generar nuevos fósiles. Así que el museo ha quedado remodelado en ese sentido, y también recomiendo enfáticamente que la gente vaya a verlo porque tiene una dinámica completamente distinta a lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? Y es básicamente la forma que nosotros tenemos como paleontólogos, como investigadores financiados por el Estado, de alguna forma de transferir nuestro conocimiento hacia la sociedad y que la gente vea la importancia de alguna manera de preservar el patrimonio geopaleontológico en la provincia, ¿no? Bueno, esto es un poco un muestrario de lo que tenemos ahí adentro del Museo Amado Bonpland, que inauguramos el sábado antepasado. Bueno, y básicamente, me estoy pasando de hora, pero básicamente, bueno, agradecer mucho a todos los que se sumaron a este simposio. Aquí están un poco todas las instituciones con las cuales trabajamos, y que gracias a la ciencia básicamente es una actividad cooperativa, ¿no? Es básicamente socializar con otros colegas. Así que muchas gracias a los colegas, bueno, de la Universidad Nacional Nordeste, del Museo de La Plata, de la Universidad de Salta, de la Universidad de Jujuy, del Instituto de Ecorregiones Andinas, con los cuales venimos trabajando y nos hemos hecho grandes amigos ya desde hace más de 10 años atrás. Así que bueno, muchas gracias, Laura, y eso es todo. Hola Alfredo, bueno, muchas gracias por tu presentación, realmente excelente como no podíamos esperar otra cosa. Tuvimos alrededor de 100 personas conectadas en todo momento, un número más que interesante, que viene más o menos acorde a lo que vienen siendo nuestras jornadas, así que lo tomamos como un éxito que nos muestra el interés que tiene la gente por las cosas que se hacen en la universidad. Recordarle a la gente, si es que alguno nos inscribió para tener la constancia de esta charla, que todavía está ese formulario disponible. Y voy a pasarte algunas preguntas que se hicieron en Bueno, el chat, no sin antes mencionar que la gran mayoría de las intervenciones que hemos tenido han sido para felicitarte por el trabajo, por la dedicación tuya y de tu equipo y bueno, por supuesto, por la labor de extensionismo y de la transferencia de la sociedad que hacen con los resultados que encuentran. Por ejemplo, aquí una persona nos ha mencionado que en Formosa, en Villa Escolar, hay un museo de biología donde hay exactamente. restos de Lipton, pero ya un colega también ahí, Oscar Florencio Gallego, ya le aclaró a esta persona que vos personalmente trabajaste en ese museo y coleccionaste y depositaste esas piezas del material rescatado. O sea que evidentemente, si bien no era por ahí el objetivo de la charla, principalmente la extensión o la divulgación de las cosas que hacen ustedes para tener esos museos activos, la gente ya los identifica y bueno, ojalá que esto se siga extendiendo, ¿no? Te paso una pregunta. Acá hay una Vale. persona que te pide si le podés recomendar algún autor o artículo para profundizar un poco más sobre el tema. Creo que es bastante amplio, pero bueno, una propuesta Sí, tuya seguramente va a ser más que valorada. nosotros sacamos, por ahí si dejan algún mail de contacto, nosotros sacamos bastante material de divulgación en un lenguaje más accesible, en donde de alguna forma sintetizamos tanto el conocimiento que venimos generando en el NEA con la megafauna, como el que venimos generando en la Quebrada Humahuaca y en la Puna Oriental. Hemos trabajado bastante con CONICET y hemos sacado bastante material de divulgación en ese sentido. Bueno.
A ver, otra pregunta, aquí ya un poquito más específica. Nos preguntan si los millones de años calculados en estos animales los distintos que fuiste presentando, se basan en estratigrafía, geología, paquetes de sedimento o también están relacionando pruebas de otro tipo, como por ejemplo carbono 14. No, bueno, el carbono 14 tiene un rango de antigüedad que no supera los 50.000 o 60.000 años. Acá estamos hablando de animales que hoy en día sabemos que tienen por lo menos 8 millones de años. Así que primero nos basamos un poco en lo que nosotros conocemos como bioestratigrafía, es decir, correlacionar si sabemos, si identificamos a una especie determinada en la puna y sabemos que esa especie en otro lugar tiene cierta distribución cronológica, vivió durante cierto tiempo determinado, podemos inferir que nos está dando una indicación de cuánto tiempo, qué antigüedad tienen sus sedimentos en la puna, ¿no? Esa es una forma indirecta y un poco arriesgada de definir la antigüedad de los sedimentos. Después lo que pudimos hacer fue datar efectivamente, yo les decía que es un momento de mucho tectonismo y mucha actividad volcánica. Tuvimos la suerte de encontrar un nivel de ceniza volcánica que pudimos datar y que nos dio la certeza de que por lo menos parte de esos paquetes tienen cerca de 8 millones de años de lo que aparece en Calahoyo. Y en Casira no pudimos datar porque los niveles de ceniza volcánica están muy retrabajados, no son datables hasta ahora, pero la fauna que tenemos es muy parecida a la que aparece en Bolivia, y en Bolivia esa fauna está muy bien datada, está muy bien acotada cronológicamente, entonces tenemos una certeza bastante confiable de lo que aparece en Casira, que fue la segunda localidad a la cual yo mencioné, estamos más o menos entre los 5 y los 3 millones de años. Así que en conjunto, combinando distintos métodos de datación absolutos y otros relativos, sabemos que lo que aparece en Calahoyo, toda esa secuencia sedimentaria que yo les digo, tiene entre 8 millones de años y 3 millones de años. Tenemos aproximadamente 5 millones de años de historia evolutiva involucrada ahí en esas dos localidades. Bueno, y una última pregunta, también bastante interesante. Nos preguntan si las diferentes morfologías en el hocico que pudieron observar en los perezosos podrían ser un indicativo de adaptación a las alturas, algo relacionado con mayor o menor desarrollo del sistema respiratorio. Sí, evidentemente, en ese momento las estimaciones, bueno, hay mucha controversia acerca de la orogenia andina y el levantamiento, digamos, de los Andes, sobre todo en esa parte de Bolivia y el norte de Argentina. Nosotros estimamos que para cuando vivían esos animales, en el Mioceno más tardío, Plioceno, hoy en día estamos hablando cerca de entre 3.000 y 3.800 metros. Para ese momento, algunas estimaciones con las cuales nosotros concordamos sostienen que la elevación, la paleoelevación de ese momento sería entre 2.000 y 2.200 metros. De todas maneras, es una elevación bastante importante. Y, por ejemplo, el perezoso que yo hablé, Simomilodon, aparece únicamente asociado a áreas de altura, ¿no? Y de hecho, trabajando también en Bolivia, pero en sedimentos más modernos, lo que vemos es que la fauna es bastante parecida a la fauna de llanura, a la fauna que tiene la misma antigüedad, pero son en general formas más chicas, probablemente porque los ecosistemas eran menos productivos, los animales tenían menos recursos y una estrategia adaptativa era disminuir de tamaño con respecto a su contraparte de llanura que tenía ecosistemas más ricos, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, Alfredo. La verdad que un gusto que hayas participado de este simposio y que hayas compartido tantos años de conocimientos con nuestro público.